Somos un país tan particular que en muchos casos hemos hablado de dramas, de infaustos momentos que han acompañado nuestra historia, pero también somos un país tan particular que tenemos mucho de humor, mucho de cultura popular, y el día de hoy vamos a platicar de ello a través de Triángulo de Letras, o en este capítulo que el día de hoy estamos llevando hasta sus hogares. La marca de la casa número 2 es el nombre del capítulo que hoy les vamos a presentar, y por ello saludo con muchísimo gusto a los autores que el día de hoy nos acompañan y que tienen algo que decir acerca de lo que es precisamente esta firma tan mexicana que ponemos en todo. En principio saludo con muchísimo gusto a José Ernesto Infante Quintanilla, quien el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, José Ernesto. Pues muchas gracias, te agradezco mucho la invitación a tu prestigiado programa. Estamos aquí al tanto de cualquier asunto que quieran comentar sobre el ídolo Pedro Infante. Es un libro que se hizo con mucha emoción. Es el tercer libro. Ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre ello, Con José todo Ernesto, gusto. pero de entrada, la bienvenida y muchísimas gracias Muchas por gracias estar por la aquí invitación, con nosotros. En segundo lugar, también saludamos, no nos habíamos encontrado nunca, ya Sí. tiene un rato trabajando, Adriana González Mateos. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí. Ahí hay una historia que tiene que ver con la política y con esta parte oscura que también tiene que ver con la marca de la casa. Ya nos decía Enrique Serna, no siempre pensar que los políticos son malos, pero sí en muchos de los casos. Ahora Pero vamos a platicar tienden a acerca de hacerlo, digamos. de alguna manera. Y finalmente aquí está también Jorge Pinto, quien le mete humor a la contemporaneidad de lo que tiene que ver con la marca de la casa. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Si les parece, amigos, miremos las semblanzas que les hemos preparado acerca de las trayectorias de los autores que hoy aquí nos acompañan. Regresamos y comenzamos nuestra conversación tan mexicana el día de hoy. José Ernesto Infante Quintanilla es economista por la Universidad de Wisconsin y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta área, el autor tiene de maestría y doctorado. Apasionado por la figura de Pedro Infante y especialista en su legado, ha publicado ya 3 libros referentes al tema, de los cuales el que nos muestra hoy es el más reciente. Nacida en la Ciudad de México, Adriana González Mateos ha recibido diversos premios por sus traducciones de poesía. Realizó un doctorado en literatura comparada en la New York University. Ha ganado los Premios Nacional de Literatura Gilberto Owen y el Nacional de Ensayo Literario José Revueltas. Es autora de Cuentos para ciclistas y jinetes, Borges y Escher, Un doble recorrido del laberinto y El lenguaje de las orquídeas. Jorge Pinto es escritor e ilustrador. Ha publicado libros en México y España y es columnista gráfico de las revistas Muy Interesante y El Chamuco. Originario de Mérida, Yucatán, ha dedicado su vida profesional al desarrollo cultural del Internet mexicano desde los 16 años. Es director de arte de la agencia creativa Máquina 501, organización que imparte talleres y asesora proyectos creativos de jóvenes mexicanos en condiciones de marginación. José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Agustín Lara, grandes ídolos nacionales, pero en el pináculo de la idolatría mexicana se encontrará siempre de manera indiscutible el grande Pedro Infante. Si les parece, para platicar acerca del ídolo inmortal, como se llama el libro del que en un momento más vamos a platicar, miremos el fragmento que les hemos preparado acerca de esta novedad editorial. Regresamos y platicamos con José Ernesto Infante acerca del ídolo inmortal, Pedro Infante. A más de medio siglo de su muerte, Pedro Infante no ha dejado de ser una de las leyendas que más atrapan la imaginación popular de nuestro país. Durante todo este tiempo, fueron superándose con muchas reticencias los prejuicios de la gente bien de los 50, época en la que la burguesía mexicana lo veía como un ídolo de muchedumbres, una devoción solo para las clases populares, asiduos radioescuchas de aquella famosísima charrita del cuadrante. En suma, un pelado, un corriente,
que jamás resistiría la comparación con Clark Gable, Gary Cooper o Cary Grant, ídolos del cine de Hollywood que se encontraban en la cima de su popularidad en aquel momento. Sin embargo, el tiempo hizo su lento trabajo de apaciguamiento de esas oleadas de antipatía. Y ahora no es raro que, incluso en esos exclusivos ambientes, se acepte finalmente que era un buen actor, atractivo, viril, con una simpatía irresistible y poseedor de una voz excepcional. José Ernesto Infante, sobrino directo. Sí, soy sobrino directo. Mi padre era José Delfino Infante Cruz. Mi madre es Olga María Trinidad Quintanilla. Soy originario aquí del DF. Y pues esa relación familiar desde hace muchos años, quizás 30, me empezó a inclinar a publicar algo sobre Pedro Infante. Eso es lo que quería preguntarte, ¿cómo es que llegó la idea a ti? Porque además nos estabas platicando el tercer libro ya sobre Pedro Infante que has escrito. Cuéntanos, por favor. Ese libro, el primero fue publicado en 92 Bien. por Editoriales Castillo, Ediciones Castillo, el segundo por Océano en 2006, y este tercero que viene siendo una especie de actualización del que se publicó en 2006. Es un libro biográfico, testimonial, y te comento que en la época de los 80s, fines de los 70s, cuando platicaba con mi padre que empezaron a surgir algunos libros de Pedro Infante, notamos que había pues cierta debilidad, sobre todo en el contexto biográfico de su obra artística y musical. Entonces, incluso platiqué también con mi tío Ángel al respecto, y me empezó a motivar el empezar a recopilar información. Hice mi propia hemeroteca, digamos, iconográfica y literaria sobre el ídolo, y finalmente en 92 salió un primer libro que se llamó Pedro Infante, el máximo ídolo de México: vida, obra, muerte y leyenda. Y creo que de ahí se hizo un parteaguas e inició un nuevo contexto en la literatura sobre Pedro Infante. Creo que a la fecha hay como 40, 50 libros publicados. Y es que estamos hablando de una de las figuras de la cultura popular de las que más abrevan un montón de manifestaciones, porque si bien es cierto, las literarias o las periodísticas, también las representaciones gráficas, por supuesto, Revistas, las musicales. ¿En qué radica desde tu óptica este imán que tenemos los mexicanos por la figura de un ídolo como Pedro Infante? Yo creo que independientemente del prestigio, de la calidad artística, digamos, de la obra musical, que para Bien. mí son musicales perfectas, una voz impresionantemente Sí, qué grande hermosa, cantante, qué espléndido y intérprete. le cantó a 170 autores, o sea, muy diversificada su... Y el aspecto de artístico, digamos, de actor, pues también fue bueno, buen actor, por supuesto, gran actor, de un sentimiento y de un nato, de una cuestión, de una iniciativa propia. Yo creo que independientemente de lo artístico, lo que Pedro Infante lo mantiene en ese arraigo popular fue una presencia física muy atractiva y un romance muy fuerte con el pueblo de México. Acendrado, Yo naturalmente. creo que la querencia del pueblo de México, que se identifica mucho con él, fue lo que lo mantiene en En el gusto en popular. ese gusto, y por supuesto por los hechos y acontecimientos que él, fuera de su vida artística, hizo, hechos, digamos, altruistas, de humanidad. Oye, sí, yo estaba leyendo, donó sangre alguna vez para una fanática a la que no conoció, se sentaba a comer con los carpinteros que reparaban su Albañiles. casa. Una Un verdadero sencillez, gran ser humano. una sencillez que quizás alguno piensa que no, pues cualquiera somos sencillos. No, no es fácil, como tú dices, hacer lo que él hacía. Por ejemplo, él tenía por costumbre, ya sé que en la capital, como en diversas ciudades del país, incluso en el extranjero, de repente decirles a los compañeros de actuación o de musical que nos acompañaban: quiero ir al reclusorio a visitar a los reclusos. La gente dice: ¿pero cómo? ¿A qué? Y ahí, entonces, él era una cuestión de solidaridad con la gente desprotegida, y no precisamente criminales. Tú sabes que ahí hay gente que pues, está detenida por cualquier falta. En muchos casos por causas injustas. Entonces, inclusive esa gente la sacaba. Bien. ¿Qué hizo? Pues que andaba borrachito, pues ¿cuánto es la multa? Y él sacaba mucha gente, entonces tenía esa costumbre que no creo nadie, no conozco a nadie, ni de cualquier ámbito de la sociedad, sobre todo en México, que tenga esas características. Entonces, Pedro era muy dado a ese tipo de asuntos.
Estamos hablando efectivamente de la marca de la casa y de las características que de tienen los que ver valores que él representó. Aparte de una persona en lo familiar, era pues un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, solidario. Entonces constituyó una serie de elementos que lo han configurado precisamente en eso, ¿no? Claro. En un imán ante y una presencia de mucha querencia. como un verdadero ídolo popular, ídolo que ya nos comentabas fuera del aire, entre otras cosas fue muy amigo de, sí, por supuesto, gente del pueblo, pero también de políticos de alcurnia, como es el caso de López Mateos, del que ahora le quiero preguntar a Adriana González, bueno, la génesis de esta historia oscura y ahora vincularlo con la amistad que tuvo con el grande Pedro Infante, hoy que estamos hablando de marca de la casa, pero primero coméntanos, Adriana, cómo se dio la idea de este libro y el personaje principalísimo que tiene que ver con Esperanza López Mateos. Esperanza es una mujer, ves que en la portada se ve su cabellera más no su cara, ya que es una mujer muy misteriosa. Exacto, se guarda el misterio desde el momento mismo en el que uno tiene la portada frente a los ojos. Es un personaje fascinante, ya que fue una mujer activa en la política, una mujer que tradujo las novelas de Traven, que luego se convirtieron en novelas leídas, muy leídas en México. Como digo, algunas de estas novelas se convirtieron en películas. Todavía puedes ir a una librería y encontrar las novelas de Traven, y hemos llegado a pensar que las novelas de Traven son novelas mexicanas, lo cual no es cierto, ya que fueron escritas primero en alemán y aparecieron primero en Alemania. Si nosotros tenemos estas novelas como parte de la cultura mexicana, es gracias a Esperanza López Mateos, que las tradujo al español. Esto ya es bastante, pero además al empezar a investigar sobre ella, me di cuenta de que era alpinista, de que podía bajar a rappel al cráter del Pico de Orizaba, de que estaba muy involucrada en cuestiones muy fuertes de ese momento, como fue la huelga de los mineros de Nueva Rosita, que se rebelaron contra la empresa para la que trabajaban, estaban exigiendo mejores condiciones de trabajo, y bueno, pues sostuvieron una lucha muy aguerrida durante muchos meses, en la cual Esperanza colaboró con ellos y los apoyó muchísimo. Entonces, bueno, es una mujer que sale, digamos, de nuestros estereotipos de las mujeres de aquella época, y en realidad es una mujer muy contemporánea, muy fuerte, muy interesante. Y la novela empieza el día de la muerte de Esperanza López Mateos, que aparece en su casa muerta de un tiro en la cabeza. La novela es esta pregunta: ¿qué pasó con Esperanza? ¿Se suicidó? ¿Fue asesinada? Y la novela desarrolla esta historia. A partir de esa premisa es que se estructura el resto de la historia. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la marca de la casa tradicional, la marca de la casa de los años 50, 60, del siglo pasado, pero hay un cúmulo de experiencias contemporáneas que desde la perspectiva del humor, un autor como Jorge Pinto nos va a platicar ahora que regresemos de la pausa, porque de un tiempo acá nos ha dado por hacernos partícipes dentro de la cultura popular de algo que tiene que ver con lo que en principio uno podría decir es discriminador, pero cuando el propio discriminado es el que se está autoburlando, la cosa agarra personalidad propiamente mexicana, la marca de la casa. Vamos a la pausa, ahora regresamos y platicamos también con Jorge Pinto acerca de los godines. No siempre escogemos ser godines. A veces esto es algo que simplemente sucede sin que podamos evitarlo, como una enfermedad genética o un incendio forestal. Cierto, la vida no es fácil, pero no tiene caso sentarnos a llorar y no todo está perdido. Muchos godines pueden llevar una vida completamente normal si aprenden a manejar su condición. Respira profundo y enfréntalo. Si te tocó estar en una oficina, lo mejor es disfrutar la experiencia y aprender de ella. No importa cómo inicies esta magnífica aventura, lo importante es que salgas de ella con vida, y si es posible, con un poco de dinero ahorrado. Antes de irnos a la pausa, comentaba yo lo que tiene que ver con el eje contemporáneo de la marca de la casa, y para comentar un poco acerca de ello, contemporáneamente ya conocimos ahora un poco acerca del libro de Jorge Pinto, Manual del Godínez, pero platícanos tú también, Jorge, ¿cómo es que esto se dio? Porque en principio uno diría, oye, están discriminando a los oficinistas, pero son los propios oficinistas los que han convertido esto en una secuencia humorística de cultura popular. El libro parte del hecho de que hace mucho que a la gente le dejó de dar pena Justo. estar en la oficina.
empiezo contando como un testimonio de un Godínez que dice, no hay nada de vergonzoso en ganarse la vida, en comprarme mis cosas. Sí, esa toma de partido nos simpatizó muchísimo a nosotros. Simplemente creo que el hecho de tener un horario y de tener un jefe y de estar en una oficina crea una especie de subcultura que es muy fácil burlarse de ella, pero aún si estás adentro, tienes que agarrarlo con humor, porque si no, ahí puedes o sufrirlo o agarrarlo con humor y realmente reclamar la godinez como algo tuyo. Y es muy difícil mantenerte activo en la sociedad a estas alturas sin caer en algún punto en la godinez. O sea, todos hemos sido godines en algún punto, aunque sea nada más un par de meses. Y aún si eres tu propio jefe y aún si no tienes horarios, hay mucha gente que se engaña y dice, no, yo soy freelancer, yo soy empresario, pero todos somos godines de alguien. De alguna manera. Y no hay modo de escapar de eso a menos que de plano te vayas del lado hippie y siembres tu propia comida. Y eso está muy bien, pero si quieres participar en la sociedad ahorita tienes que trabajar con el sistema. ¿Cómo es, Jorge, que llegó a tu imaginación como autor? Ya conocemos un libro previo, Mi cuerpo es una máquina de hacer tortillas, muy humorístico. Ahora desarrollar este manual del Godínez. Yo soy diseñador e ilustrador, yo dibujo. Y como tanta gente de mi profesión, apenas salí de la carrera, luego entré a una agencia de publicidad, entonces fui inmediatamente Godínez. Y lo que pasó fue que me junté con mucha gente que todos teníamos esta idea de lo que iba a ser la vida del diseñador, del ilustrador, del escritor, pero en realidad todos teníamos que llegar a la misma hora todas las mañanas y lo que pasaba era que por más que tú quisieras ser individual y traer tus propias ideas a ese sistema, al final terminabas saliendo a desayunar con los del despacho jurídico. Pues Y no te quedaba de otra. cuando llegan los cumpleaños de algún empleado y ibas a formarte para que te dieran tu pastel en tu hoja bond, cortado con una regla de plástico porque nadie lleva cubiertos. Ese tipo de detalles de la cultura godínez no se pueden escapar en México realmente. ¿Qué hay en el país, desde la óptica de todos ustedes autores, les pregunto, que somos tan particulares, que existe este espíritu tan sui generis, que lleva al pináculo, ya lo estábamos mencionando hace un momento, a un ídolo que murió en plenitud, como lo fue Pedro Infante, y que también se burla de las condiciones laborales de los que dentro de ellas también se convierten en parte del chiste porque ellos mismos lo promueven? Y esa fue la época en la que empezó la godinez como la conocemos ahora. En la época de la posguerra, de cuando IBM, de cuando las primeras empresas empezaron a hacer las oficinas con el reloj checador, con el capturador, con los distintos despachos. En México empezó en esa época también la godinez y aunque lo intentemos negar, muchas de esas cosas de entonces siguen siendo, los godines siguen usando el traje y la corbata como uno de los íconos de su cultura, que vienen de esa época, pero lo han tomado como un estandarte que les da poder. Es muy interesante lo que mencionas y cae directamente en lo que tiene que ver con el ambiente alrededor de tu novela. Es el momento del desarrollo estabilizador, Adriana. Pienso que no es una época tan lejana finalmente. Los años 50 son de alguna manera años que todavía estamos cerca de esta cultura, seguimos viendo las películas de Pedro Infante. Estos personajes de mi novela son personajes conocidos que volvemos a ver las películas, volvemos a leer las novelas, todo esto, y por supuesto que es un momento en la política del país que es, digamos, que el preámbulo de lo que estamos viviendo ahora, ya que es un momento de estabilidad en que aparentemente las cosas van bien. Yo creo que es el momento cumbre del dominio del PRI. Bien. Es un momento en que todavía hay una apariencia de progreso, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, el partido está disfrutando como del momento más luminoso, a pesar de que ya hay tensiones y problemas como la mencionada huelga de los mineros de Nueva Rosita, pero son años previos
al desastre que se va a iniciar en el año 1968 y que todavía estamos padeciendo y que no acaba de tocar fondo, ¿no? Pero estos son años en que aparentemente México está floreciendo, y yo creo que tal vez por eso estos personajes de esta época se han convertido en una especie de leyenda, que todavía pensamos en ellos y todavía los tenemos tan cerca, ¿no? Personajes legendarios que tienen que ver con la génesis precisamente de la historia y con la máscara de esperanza que de alguna manera también refleja. Si les parece, amigos, vamos a mirar el fragmento que les tenemos preparados acerca de otra máscara de esperanza. Regresamos y continúas, por favor, mi querida Adriana. La había visto en el funeral, las uñas y los labios pintados de rojo, los ojos verdes irritados, la mirada que hacía pensar en una lechuza. El acento alemán endurecía sus frases a pesar del cuidado que ponía en pronunciarlas. Un cuidado, pensó Aldama, que quizá no tenía que ver solo con el idioma. Nunca podré agradecerles lo suficiente esperanza. Le repitió mientras le servía un café. Cuando llegué no tenía casa, trabajo ni dinero. Ella me regalaba las verduras para hacerme sopas, una bolsita de fideos, lo primero que me comí acá. Me enseñó a que me gustaran las frutas. En ese tiempo casi me daban miedo, con esos olores desaforados, esas entrañas llenas de semillas y venas. ¿Se rió? Me figuraba que les iban a salir arañas, mariposas, no sé. ¿Se imaginan lo que es ver una papaya cuando uno cree que toda la fruta del mundo son las manzanas? Con suerte las naranjas, si acaso las uvas. Ahora conocemos otra máscara de esperanza, pero nos estabas platicando acerca de la estructura de lo que tenía que ver con ese momento, sí político, sí social, pero sobre todo y naturalmente mexicano, tan sui generis, tan particular, Adriana. Sí, bueno, quiero situar la novela. Este es el último año del gobierno de Miguel Alemán, que, como todos sabemos, es un momento dorado, es lo que estaba diciendo ya hace lo un mencionaba momento. José Ernesto, claro. Supuestamente, ¿no? Se supone que en ese momento la economía va bien, hay una estabilidad política, como estaba diciendo, se están gestando los problemas sociales, pero todavía se está preparando la presidencia de Adolfo López Mateos, que va a ser un momento muy brillante del dominio de este partido político, el PRI, ya que Adolfo López Mateos es un presidente atractivo, que viaja mucho, que consigue que las Olimpiadas sean en México. Es decir, que parece que es un momento en que el país está bulliendo en sí. productividad, cosa siempre muy estimulante, pero... Y bueno, no, la novela lo que también está indicando es que ahí hay problemas, si tú quieres, en ese momento soterrados, contenidos, pero que son problemas que van a aflorar pronto, ¿no? Van a aflorar, como estaba yo diciendo, en el año 1968, que no está tan lejos. Pero precisamente porque ese año fue un parteaguas, esta época de los años 50 parecería ser un momento en el que, una especie de momento dorado de México, ¿no? Y algo querías mencionar con respecto a lo que trae Jorge Pinto respecto a lo de los godines y a este siglo XXI que vivimos. Te quería decir que el otro protagonista de la novela, por una parte tenemos a Esperanza López Mateos, que, como digo, ha muerto en la primera página de la novela, pero el encargado de investigar qué pasó con su muerte es un agente del Ministerio Público que combate con un dilema, ¿no? Por una parte necesita averiguar qué pasó y por otra parte sabe que no puede decir la verdad porque está viviendo en un ambiente de corrupción en el que hay verdades que no se dicen porque tiene que colaborar con la versión oficial. Entonces pienso que este ambiente oficinesco en el que vive este personaje, que tiene una secretaria y que, bueno, ya sabes, el ambiente de la oficina. El burócrata. Es un burócrata, exactamente. Y el burócrata, como lo conocemos ahora, nace en esa época realmente, el burócrata moderno. Creo que la gran diferencia, y tiene que ver con lo que hablabas de estabilidad, es que en esa época había un gran cambio con los godines que no tienen ahora, y es la estabilidad económica, de que en esa época había planes de retiro y en esa época había verdadera seguridad de que si estabas 30 años con la misma empresa, te iban a cuidar hasta el final. Creabas una estabilidad para tu vida post-laboral. Y ahorita es ahora simplemente brincar de una empresa a otra hasta que te mueras. Algo ibas a mencionar, José Ernesto. No, les comentaba de que precisamente a lo que yo le llamaba, lo que tú dices, busca su propio acomodo, tranquilidad a los trabajadores, a lo que yo le llamo el confort que todo el mundo quiere en un momento en las oficinas.
de tener sus propios espacios. Y a veces hay gente que pues, se lo toma todo el día, ¿no? Exactamente. Bueno, pues bien, estábamos platicando acerca efectivamente de la marca de la casa y por ello es que yo les agradezco muchísimo que hayamos tenido posibilidades de platicar de verdad con tanta profusión acerca de sí, lo que tiene que ver con el país en general, pero con las características de cada uno de nosotros en particular, en tanto ciudadanos de una nación tan sui generis. Yo les quiero agradecer muchísimo a los autores que hayan estado aquí con nosotros. José Ernesto Infante, muchísimas gracias por estar Muchas aquí. gracias por la invitación, realmente te agradezco mucho poder hablar de este gran mexicano, este ídolo tan querido y que pues simplemente que confirma de que sigue estando vigente. Bien. Llevar mucho Pedro Infante para rato. Mucho Pedro Infante para rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adriana González, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, yo te agradezco esta conversación tan interesante que hemos tenido y les agradezco a ustedes dos también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Jorge Pinto, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a todos. Les pido por favor a los autores que nos firmen los libros que han traído para que los podamos entregar a nuestra audiencia, a los televidentes que nos hacen el favor Mucho gusto. de mirarnos. Y bueno, a ustedes amigos, la invitación para la semana entrante que nos acompañen en otro Triángulo de Letras. Nuevamente conversaremos acerca de literatura, de señas particulares del lugar en el que vivimos y como siempre, ya lo saben, acerca de la vida. Muchísimas gracias. Gracias.